El viejo solitario se sorprende al descubrir que la mendiga disfrazada fue elegida por el CEO. La brisa marina azotaba la playa desierta mientras Nicolás, un viejo solitario con el cuerpo encorvado por el tiempo, caminaba sumido en su rutina gris. Cada tarde, los mismos pasos a lo largo de la arena le recordaban un pasado que había decidido olvidar, aunque el eco de risas de antaño parecía flotar en el aire. Su vida era una secuencia de días sin color, un marasmo de recuerdos que le pesaban en el pecho como una piedra. Pero esa tarde, algo extraordinario iba a cambiarlo todo. Mientras pasaba junto a un grupo de rocas cubiertas de algas, algo llamó su atención. Una figura encorvada, sucia y mala pinta. Era Marta, una mujer que aparentaba ser una mendiga, con su cabello enmarañado y la mirada perdida en el horizonte. Nicolás, al principio, se sintió tentado a ignorarla, a seguir su camino como siempre. Sin embargo, antes de que pudiera formular una pregunta, el teléfono de Marta sonó con un pitido estridente que rompió el encanto. Su rostro se tornó pálido y angustiado. Las palabras trasplante y Sofía volaron de sus labios, desnudando una desesperación que le hizo temblar. Nicolás, su hija, necesitaba un donante y él quizás podría ser la respuesta. Era un golpe bajo. Su expareja, el hombre que había causado su ruptura años atrás, ahora era la esperanza de su vida. El tiempo se detuvo entonces. El desasosiego apretó el pecho de Nicolás, mientras el aire se tornaba denso. ¿Estaba realmente escuchando bien? El pasado, con sus antiguas heridas, volvía a asomarse ante él. La conexión entre ellos estaba viva, retorcida como las raíces de un árbol antiguo. En ese instante, un viejo conocido de Marta apareció en la escena. Andrés. Su presencia desató un torbellino de emociones latentes. Nicolás no podía permitir que su viejo enemigo entrara en la vida de Marta, pero tampoco podía ignorar la urgencia que emanaba de cada mirada desesperada de la mujer. Mientras él observaba desde la distancia, el torbellino de emociones lo sumía en un mar de pensamientos. Debería intervenir, ayudar a Marta a enfrentar su dolor, a confrontar a Nicolás. Pero, ¿y si eso saliera mal? ¿Y si desenterraba secretos que estaban mejor guardados? La atmósfera estaba cargada de tensión y misterio. Nicolás sintió que estaba en una encrucijada, y la vida de Marta dependía de decisiones que él aún no había tomado. Mientras las olas golpeaban la orilla, la historia apenas comenzaba a desvelarse. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo ¡parás! No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El viento se intensificaba. Nicolás observaba la escena con el corazón acelerado, una mezcla de miedo y nostalgia. Marta y Andrés intercambiaban miradas. El silencio se volvió pesado, como si los elementos pudieran arrastrar las olas hacia la orilla y llevárselos a todos. Él no podía evitar preguntarse qué pasaría si dejaba la búsqueda de respuestas y simplemente se retiraba. Pero algo en el aire gritaba que no podía permitirlo.
De pronto un grito desgarrador rompió la calma, como un cristal al estrellarse contra el suelo. Nicolás se volvió hacia la dirección del sonido y vio a una joven. «Tal vez de», exclamó Marta, el eco de su voz resonando con desesperación. El nombre golpeó a Nicolás como un rayo. La hija de Marta. «Sofía, la ambulancia no llega. No tenemos tiempo». La joven jadeaba, y Nicolás sintió que su pecho se comprimía con la urgencia. Andrés pasó un brazo alrededor de Marta, observando cada movimiento de la joven, y eso le enfureció. «¿Dónde está la ambulancia?» Marta estaba en shock, los ojos llenos de lágrimas. Nicolás se acercó lentamente, como si temiera romper el frágil hilo que los mantenía a todos conectados. «¿Qué pasó?» La voz se le atascó en la garganta. «Tenía que saber. Tuve un accidente. Se cayó en la casa». Sofía finalmente logró explicarse, tambaleándose, como si la tierra misma fuera inestable. Al ver su angustia, el corazón de Nicolás latió aún más rápido. No importaba lo que había pasado antes. Ella era una vida que necesitaba ayuda. Pero había algo más, un susurro oscuro que corría bajo la superficie. Andrés, que sostenía a Marta, se volvió hacia Nicolás. Tú no puedes ayudarla. No puedes hacer nada». Era un desafío velado que hacía hervir la sangre de Nicolás, que le gritaba que tenía que actuar. «Marta, ¿qué está pasando realmente?» La pregunta salió de sus labios como unas balas. Las miradas se cruzaron y en ese instante cada segundo parecía multiplicarse. Tras un largo suspiro, Marta finalmente rompió el silencio. «Trasplante. Sofía. Ella no es solo mi hija». Sus palabras flotaron en el aire, como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Andrés se puso tenso. La mención del embargo no fue casual. «¿Qué quieres decir?» La incredulidad se apoderó de Nicolás. «Marta, ¿ella quién es?» A estas alturas, la ansiedad era palpable. La mujer llevó una mano temblorosa a su frente. «Sofía, es tu hija también». El mundo se detuvo en ese instante exacto. Nicolás sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Todo el color se desvaneció mientras sus recuerdos, su historia, empezaban a desdibujarse. ¿Era posible? Nudo en la garganta. Él, su ex pareja y ahora la madre de la niña que estaba en peligro. Pero antes de que pudiera procesar esa revelación, un estruendo resonó en la lejanía, como un trueno en la oscuridad. Un coche se detuvo bruscamente y la tensión se multiplicó. En la puerta se asomó un hombre con un uniforme de paramédico, y detrás un grupo de personas miraba en dirección a ellos, murmullos llenando el aire. «¿Dónde está la paciente?», el hombre preguntó, y todos volvieron la mirada hacia Sofía. Entre el estruendo del momento, el rostro de Marta se tornó una máscara de horror. La verdad, tan cruda y devastadora, estaba a punto de desmoronarse en un caos imparable. Nicolás, atrapado entre la revelación y la inminente crisis, se dio cuenta de que esta tarde no era solo un punto de inflexión. Era el principio de un torbellino que cambiaría para siempre sus vidas. Las olas seguían golpeando la paz de la playa, pero los peores miedos ahora acechaban bajo la superficie. El caos se desataba y el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Nicolás estaba atrapado entre la revelación y la urgencia. Las palabras de Marta resonaban en su mente. «Sofía, es tu hija también».
El mundo parecía girar a su alrededor, pero no podía permitirse el lujo de perderse en sus pensamientos. La ambulancia llegaba con su sirena aullante, pero la vida de Sofía pendía de un hilo. «¡Vamos, Sofía!», gritó Marta, su voz desgarrada. Andrés se movió a su lado, entre la desesperación y el instinto de protección. Pero la mirada de Nicolás se centraba en la joven en el suelo. Ella estaba pálida, sus labios temblaban, y cada respiración que daba era un pequeño milagro, un grito mudo de ayuda. De repente, un movimiento dentro del coche del paramédico atrajo la atención de todos. Un hombre salió apresuradamente, su chaqueta verde brillante, contrastando con la piel pálida de Sofía. Pero no fue su presencia la que paralizó a Nicolás, fue el rostro del hombre. No podía ser. Esa cara había estado en su memoria, imagen de la pesadilla que había decidido olvidar. Era Javier, su hermano, el hombre con el que había tenido una pelea, que los había alejado durante años, un hombre que había desaparecido tras su propio sufrimiento. No había dudas, la ira y la traición de aquel viejo rencor ardían en el pecho de Nicolás. «¡Javier!», la palabra salió de sus labios como un susu. El hermano se giró, y los ojos de Javier encontraron los de Nicolás. Un frío helado filtró el aire entre ellos, como si en ese instante el tiempo se detuviera. «¿Qué haces aquí? Soy paramédico». La voz de Javier temblaba, pero el retumbar del pasado era más fuerte. La tensión crecía como una tormenta que estallaría en cualquier momento. El silencio pesado fue interrumpido por las súplicas de Marta. «¡Ayúdale! ¡Ella necesita atención ya!». Pero los ojos de Javier se mantenían fijos en su hermano, y la rivalidad olvidada se avivaba entre ellos con fuego. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», murmuró Javier, con un temblor en la voz. Nicolás sintió cómo el terreno bajo sus pies se quebraba una vez más. Las palabras del hermano resonaron. «El trasplante, si eres el donante, será un verdadero dilema». «¡Cállate!», Nicolás apenas pudo contener la rabia. «No hay tiempo para tus juegos, Javier. Sofía está en peligro». Pero la mirada de Javier se tornó oscura. «¿De verdad crees que esto es tan simple? Tienes que saber la verdad sobre tu padre y sobre Sofía». Con cada palabra, el estruendo de su conflicto interno se intensificaba. Nicolás no podía creerlo. ¿Qué más había detrás de esta revelación? «¿Qué estás diciendo?». «Tu padre hizo cosas que no imaginas. Sofía no es solo tu hija, está conectada con nuestro pasado». El tono del hermano era sombrío, cada palabra un eco de traiciones antiguas. Un grito surgió de Marta, que ahora estaba a su lado, su rostro una mezcla de pánico y dolor. «¿Qué dices?». Y ese instante, el cielo se oscureció. Un relámpago iluminó el paisaje y un trueno retumbó drásticamente. Papeles volaron, la gente comenzó a murmurar, y todos se centraron en las tres figuras contra el telón de fondo de la tormenta creciente. El aire era pesado, impregnado de una mezcla de miedo y revelación. «Lo que no saben», continuó Javier, «es que el peligro está más cerca de lo que imaginan, y podría destruirlos a todos». Las pronunciadas palabras flotaron en el aire como plomo, pesadas. Nicolás sintió que todo se tambaleaba, como una verdad inconfesable, como un hilo que se enreda y enreda. Mientras la ambulancia permanecía al borde, con la esperanza tambaleándose, Nicolás miró a Marta y lo que vio fue pánico, pero también destellos de compasión. Entonces supo que no todo estaba perdido, que debían unirse ante la tormenta. Pero antes de que pudiera decir algo, su celular sonó.
un mensaje entrante. Su rostro se pálido al leer. Conoce la verdad sobre Sofía. La tormenta estalló, y con ella los secretos estaban a punto de ser desvelados. Nicolás sintió una oleada de incertidumbre, sabiendo que nada volvería a ser igual. Un nuevo desafío había entrado en su vida, y las consecuencias de aquellos secretos pesaban como un faro de peligro. Nadie sería el mismo después de esto. La tormenta crecía, oscureciendo el cielo con nubes densas, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento. Nicolás, aún atrapado entre la revelación de su hija y las sombras del pasado, sentía que el tiempo se estiraba. La voz de Marta lo sacudió, pero no era el único eco que resonaba en su mente. La mirada de Javier lo atravesaba, un puñal helado clavado en su corazón. «La ambulancia necesita ayuda, por favor». «Sofía», Nicolás gritó, pero en vez de avanzar, comenzó a retroceder, el temor desgarrándolo por dentro. El pasado, las traiciones, las intensas peleas con Javier, todo se arremolinaba en su mente. Pero lo que no se esperaba era lo que sucedió a continuación. De repente, un estallido resonó en la distancia, como un trueno desatado. Todos se volvieron hacia el sonido y vieron, en segundos que parecieron horas, cómo un grupo de hombres apareció entre las rocas. Uno de ellos, un alto con una mirada fría, se adelantó. «Atrás, nadie se mueve». La voz era como una cadena de bloque de acero, cortante. «¿Qué está pasando?», se preguntó la multitud, confusa y alarmada. Marta hizo un movimiento instintivo hacia Sofía, quien yacía inconsciente en la arena. «¡Aléjate de ella!», Andrés gritó, situado entre Marta y el extraño. Pero la figura alta lo ignoró. Su mirada fija se centró en Nicolás. «Tú eres el donante, ¿no? Ven aquí». La orden era ineludible. Nicolás, paralizado por la sorpresa, sintió cómo su corazón se hundía. ¿Quiénes son ustedes?». La voz le tembló, cargada de miedo. «Esto no es un juego», continuó el extraño, mientras un par de hombres se acercaban y bloqueaban cualquier salida. «Tu sangre es la única esperanza de esta chica, y no estamos aquí para perder tiempo». Marta soltó un grito de horror. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Pero el desconocido siguió. «No hay tiempo. Sofía está en peligro. Todo lo que hacen es un maldito espectáculo. ¿Vas a salvarla o no?». Al escuchar esto, el mundo de Nicolás se tambaleó. De repente, sus prioridades se aclararon. Su rencor hacia Javier y su confusión se desvanecieron. Pero mientras cada segundo pasaba, un secreto aún oculto emergió. El hombre que había llegado tomó un pequeño teléfono. «Esto no es solo un trasplante, Nicolás. Ellos te están observando». Un sudor frío recorrió la espalda de Nicolás. Ellos saben lo que pasó y están listos para hacer algo drástico si no sigues las reglas. «¿Qué reglas?». Nicolás apenas podía hablar, atrapado entre su instinto protector hacia Sofía y el terror de lo desconocido. La mirada del hombre se endureció. «Recuerda, ella es parte de algo más grande, y tú estás en el centro de ello». La atmósfera se tornó aún más tensa. Los ojos de Marta se abrieron en horror. «¿Qué sabes de nosotros?». El desconocido solo sonrió, como si hubiera revelado lo que deseaba. «No tienes idea, ¿verdad? Lo que creías que sabías sobre tu familia, sobre Sofía, nada es lo que parece». Nicolás sintió que el aliento se le escapaba. «¿Qué quieres decir?». La incredulidad se apoderó de él mientras la multitud murmuraba, un murmullo de confusión y miedo. «Habla». Sin advertencia, el hombre se inclinó. «Cuento hasta 3.
Si no vienes, habrá consecuencias. En un instante, Nicolás sintió que el suelo se movía. Un grito surgió de Sofía, como un destello de luz quebrando la oscuridad. «Papá», esa sola palabra llena de pesar y necesidad, atravesó toda la confusión. Fue como un puñal en el corazón de Nicolás. «No». Se volcó hacia ella, pero el hombre lo detuvo, retorciendo el brazo del joven hacia atrás, provocando una punzada de dolor y una súbita certeza. Debía actuar. «¡No!», gritó de nuevo desesperadamente. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no era la amenaza externa, sino los secretos que su propia familia había escondido durante tantos años. Cuando todo parecía estar en su punto más crítico, un ruido estrepitoso partió el aire. Un coche de policía apareció abruptamente, escupiendo luces y sirenas que desdibujaron los límites de la realidad. Mientras el caos se desataba, Nicolás comprendió que las elecciones que había hecho en el pasado lo habían llevado hasta aquí, y el futuro estaba más allá de su control. «¡Vamos!», gritó el desconocido mientras las luces parpadeaban. Pero en el fondo, Nicolás sabía que algo horrible se acercaba, un horror que él mismo había alimentado. Las palabras no dichas, las decisiones sin tomar, todo estallando finalmente. El tiempo se había agotado y la tormenta había comenzado a desatar su furia. Sin saberlo, cada uno de ellos se enfrentaba a un destino irrevocable, y la línea entre el salvador y el villano comenzó a desdibujarse. «Nicolás», rogó Marta, mientras la figura oscura se alejaba. La revelación de que todo lo que conocía podía desmoronarse en aquel momento cambió su mundo por completo. En medio de ese caos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente? El caos que envolvía la escena era palpable. Todo a su alrededor se volvía un torbellino de voces, gritos y luces parpadeantes. Nicolás sentía que el aire pesaba sobre su pecho. «Déjala en paz». Algo dentro de él estalló, una mezcla de rabia y desesperación que lo hacía actuar sin pensar. Pero la figura de aquel extraño seguía firme, con una determinación fría. «No hay tiempo», el hombre gritó, y en un movimiento rápido sacó algo del bolsillo. Nicolás sintió un escalofrío, un presentimiento que le congeló la sangre. Cuando lo giró hacia todos, un objeto brillante se reflejó en el sol. Era un arma. «Mantente atrás». La multitud comenzó a retroceder, con caras de horror y confusión. «¡Sofía!», gritó Marta, pero el pánico se intensificaba. Nicolás yacía entre la decisión de correr hacia ella o enfrentar al hombre. La tensión impregnaba la atmósfera. Un chico gritó desde la parte trasera: «¡Llame a la policía!». La situación se había vuelto irremediablemente peligrosa, y justo cuando el viento sopló, trayendo consigo un aire helado, algo ocurrió. Nicolás sintió un golpe en su propio corazón. De entre la multitud emergió una figura que lo dejó sin aliento. Era su madre, Mariana, la mujer que había creído perdida para siempre. Avanzaba con paso firme, su rostro un remolino de emociones. «¿Qué haces aquí, mamá? ¡Es peligroso!». La incredulidad lo abrumó. Pero Mariana, con una calma inquietante, no se detuvo. Ella se dirigió directamente hacia el extraño, como si lo conociera. «Déjalo, Javier. Sabes que no puedes hacer esto». El mundo se paralizó. El nombre Javier repiqueteó en la mente de Nicolás como una campana destruida. Su hermano era parte de aquello. «¿Cómo lo sabes?», gritó Nicolás, sintiendo que las bases de su existencia comenzaban a desmoronarse. Mariana se giró hacia él, lágrimas en los ojos. «No hay tiempo para explicaciones. Sofía», su voz se quebró, «es parte de un plan que nadie había querido desvelarte. Nicolás, eres el elegido.
Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Todo lo que conocía se tambaleaba sobre un precipicio. Sofía no era solo un trasplante, no era solo una vida que necesitaba salvación. Había algo oscuro y profundo que le conectaba con su madre, su hermano, y ahora con la esperanza de vida de una joven a sus pies. ¿Qué plan?, insistió, su corazón ardiendo en su pecho. Marta lo miraba, atónita, y Andrés estaba tan confundido que parecía como si el mundo había perdido su sentido. Todos estaban atrapados en esta revelación. «¡Javier, no!», gritó Mariana, asumiendo una posición protectora frente al hombre con el arma. «No permitas que esto continúe. Ellos han manipulado todo, usando a Sofía como una pieza en su juego. Necesitamos ser fuertes. Todos». Las palabras aguardaban su peso, destruyendo los cimientos de lo que Nicolás pensaba que sabía. ¿Manipulación? ¿Qué quieres decir? Ella es mi hija. No puedes usarla. Se ha tratado de una sombra oscura, Nicolás. Desde que naciste. Mariana respiró hondo, su mirada distante. El trasplante no es solo por Sofía, es por ti. Tu vida está entrelazada con la de ella de formas que no has comprendido. Debes elegir. Las palabras de su madre retumbaron en su mente. ¿Elegir qué? Mientras la presión aumentaba, la atmósfera se volvió más pesada, como si el tiempo mismo le diera vueltas. Nicolás sintió que la realidad giraba a su alrededor. Una sirena sonó a lo lejos, pero el verdadero caos ya estaba dentro de él. ¿Qué significa todo esto? Ahora su voz se agitaba, con un nudo en la garganta. «¡No me dejes en la oscuridad!». Un disparo retumbó y el tiempo se detuvo. Nicolás vio a su madre caer, su mirada perpetuamente envuelta en un horror que nunca había imaginado. Una reacción de estupefacción, mezclada con agonía, recorrió la multitud. «¡Mamá!». Su voz se quebró mientras todo comenzaba a desmoronarse, y los gritos se convirtieron en ecos lejanos. Era un instante que lo marcaría para siempre. La verdad revelada, el sacrificio de Mariana, el vínculo de Sofía. Todo en un giro que dejó a Nicolás abrumado, y cuando todo volvió a girar, supo que nada sería igual. La historia que había creído hasta ahora era una ilusión creada por un destino inevitable. Las lágrimas brotaron mientras el horror lo consumía, y la pregunta general se alzó. ¿Podría acaso revertir el ciclo de dolor antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se arrastraba más cerca, y en ese momento de horror, Nicolás se quedó con una verdad desgarradora. Su vida estaba lejos de ser solo suya. La escena se transformó en un caos total. Nicolás se sintió atrapado entre la angustia de perder a su madre y la confusión de las revelaciones. La sangre de Mariana se deslizaba por la arena, extendiéndose como una oscura serpiente sobre la playa. «¡Mamá!», gritó, el eco desgarrador de su voz resonando en su pecho. Pero todo parecía moverse en cámara lenta. Él ni podía entender por qué, después de años de distanciamiento, la vida se les desmoronaba de esta manera. La figura de Javier, ahora desenfrenada y furiosa, retrocedió un paso. «Eso no era parte del plan», murmuró, su mirada carcomida por el horror y la culpa. Nicolás sintió la ira burbujear dentro de él, pero no era solo enojo, era un volcán de recuerdos hirviendo, de rencores antiguos que salían a la superficie. «¡Eres un monstruo!», le gritó, su voz finalmente aflojando. Marta, en shock, se abalanzó hacia el cuerpo de Mariana. «¿Qué has hecho, Javier?». Su voz estaba llena de desesperación. La multitud se agolpaba, algunos gritando, otros intentando ayudar, pero el caos era abrumador. Sirenas, murmullos, sombras danzantes a lo largo de la orilla. ¿Qué debería hacer? ¿A dónde ir? Y así, en medio de esta tormenta emocional, un destello de luz cortó el cielo. Un segundo después, un sonido estruendoso resonó sobre ellos. Era un helicóptero que aparecía en la distancia. Nicolás lo vio,
Flotando sobre la playa, bajando a una velocidad alarmante, como un ave de presa cazando a su presa. De pronto, el hombre que había presentado como un extraño ya no era solo un desconocido. Era parte de un horrible rompecabezas que se expandía. ¡Cuidado!, gritó Nicolás justo antes de que el helicóptero comenzara a bajar. Con un movimiento rápido, el hombre oscuro hizo un gesto y un grupo de hombres más apareció detrás de él. Todos llevaban trajes de combate con rifles que brillaban amenazadoramente al sol. «Atrás, nadie se mueve», ordenaron. Sus ojos estaban fijos en él, una manada de lobos listos para atacar. La sensación de ser acorralados creció en el pecho de Nicolás. El miedo lo envolvía como una niebla densa. Las miradas asustadas de Marta y Andrés se reflejaban en él, inquietantes y aterradoras. En ese momento, una explosión rompió el aire y un grito desgarrador retumbó en su mente. «¡Mamá!», clamó Sofía, levantándose entre la arena, pálida y herida. Nicolás sintió que su corazón se paraba. No solo estaba su madre. Sofía, su niña, no era solo víctima de este caos. Ella también era la clave de todo. «Sofía, ven aquí», bramó, estirando las manos hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, otra figura emergió de la multitud. Era su padre, el hombre al que había creído muerto. Los ojos cansados y tristes de su padre se encontraron con los de Nicolás, y la revelación lo golpeó como un rayo. Tú no sabes nada», murmuró su padre con un profundo brillo de dolor en la mirada. «Sofía es la única esperanza. Lo que hemos hecho». Un escalofrío recorrió la espalda de Nicolás. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Cada palabra que salía del hombre era un ladrillo que detenía el flujo de su realidad. Y en ese instante, el helicóptero se cernió aún más cerca, llenando el aire con su ruido ensordecedor. Un grupo de hombres comenzó a descender, preparados para tomar lo que fuera necesario. La conexión de Nicolás con cada uno de ellos comenzó a parecerse más a un laberinto oscuro. Su padre continuó: «Es que el trasplante no es solo sobre la vida de Sofía. Es sobre nuestra sangre, la sangre de todos nosotros. Está ligada a un secreto que podría cambiarlo todo». Nicolás sintió que la base de su mundo se desmoronaba. Todo lo que creía, cada pequeña verdad que había construido, ahora se sentía como un castillo de naipes a punto de caer. «¿Qué secreto?», gritó la desesperación, pero la atmósfera estaba envuelta en misterio. El sonido del helicóptero resonó como una advertencia, presagiando un futuro en el que su vida cambiaría para siempre. Aquel grito desgarrador que atravesó su ser, cada mirada y cada palabra que se quedaba estancada en su garganta, lo llevó a preguntarse si alguna vez había conocido verdaderamente a su familia. Con el caos como telón de fondo y los secretos apilándose en el aire, sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad aterradora que lo obligaría a reconsiderar quién era realmente. La confusión rodeaba su mente y el miedo se adueñaba de su corazón. ¿Sería capaz de soportar este nuevo tormento? La tensión en el aire se volvió insoportable. Nicolás sintió como su corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y miedo. La figura de su madre yacía en el suelo, la sangre empapando la arena. Las voces alrededor se desvanecían en un eco lejano, y todo lo que podía escuchar era el grito desgarrador de... Gritó. Su voz retumbando, cambió su atención hacia el hombre armado, el tipo que ya no era un extraño, sino una parte de un rompecabezas que jamás entendió. «Suéltala, Javier. No te haré ningún favor al dejar que sigas con esto». Pero Javier, entre pánico y descontrol, retrocedía apenas, aún con el arma levantada.
La multitud comenzaba a mover las manos nerviosa, y Nicolás sintió que el tiempo se extendía, como si cada segundo durara una eternidad. En un giro abrupto de los acontecimientos, un fuerte estallido resonó en el aire. Nicolás se volvió hacia Sofía, pero no la encontró. El espacio se llenó de humo, como una nube oscura que sepultaba el mundo. Gritos de terror estallaron, y el caos cubrió la escena. Cuando el aire se despejaba, Nicolás la vio. Sofía estaba caída, con una expresión de shock en su cara. Sofía. El grito se escapó de sus labios, pero antes de que pudiera correr hacia ella, un rayo de luz iluminó la escena. Era el helicóptero, sus aspas haciendo un ruido ensordecedor, y de repente un destello brillante surgió del cielo. Un hombre desconocido descendía del helicóptero, ataviado con una chaqueta de cuero. ¡Nicolás!, gritó, su voz resonando con una familiaridad inquietante. Cuando su rostro se reveló, Nicolás se quedó helado. «¡Eres tú! ¡No puede ser!». El hombre que había aparecido en medio del caos era Daniel, un antiguo amigo de la infancia, alguien que había desaparecido años atrás. No hay tiempo. Todo lo que creías saber debe ser destruido. Sofía no es solo tu hija. Ella es la clave para detener esto. Nicolás sintió que su estómago se hundía. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La pregunta salió de sus labios como un susurro lleno de incredulidad. Escucha, Nicolás. Lo que está en juego es mayor de lo que imaginas. Todo esto, la familia, el trasplante, todo fue parte de un plan. Y ahora, ellos intentarán silenciarla. Las palabras de Daniel se sentían como una cuchilla afilada, penetrando su mente. En ese instante, un grito resonó detrás de él. Era la voz de Mariana, su madre, que todavía estaba luchando. «¡No dejes que se lo lleven! ¡No dejes que se la lleven!». Las palabras de Mariana hicieron eco en el corazón de Nicolás. Su madre, ahora consciente del peligro, estaba dispuesta a todo para proteger a su nieta. Sin embargo, la realidad anterior se tambaleaba, y la conexión que siempre creyó tener con Sofía se desmoronaba. «¿Qué has hecho, Daniel?». Nicolás permaneció en shock. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste antes?». «Porque el tiempo se fracturó. Tienes que elegir, ayudar a Sofía o a tu familia». El rostro de Daniel se endureció, y Nicolás sintió que todo su mundo se tambaleaba. Las revelaciones lo golpeaban como ondas en una tormenta. «¿Qué? ¿De qué familia estás hablando? ¿La mía o la tuya?». La respuesta quedó en el aire, y el silencio se tornó insoportable. Con rapidez, los hombres armados comenzaron a moverse, acercándose más. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado, y Nicolás, atrapado entre su deseo de salvar a Sofía y sus propios demonios, sintió que la bola de nieve se deslizaba sin control. De repente, un nuevo ruido, esta vez como una llamada, trajo un giro más. Con un estremecimiento, se dio cuenta de que Sofía, con sus ojos desorbitados, sostenía un dispositivo en su mano. «Papá, yo sé», sus palabras fluían, llenas de una certeza que chillaba en su mente. «Sé quién eres tú y por qué todo esto está pasando». Nicolás no podía creerlo. ¿Qué estaba pasando? Esta niña, su niña, podría tener la verdad que hacía falta. En un instante supo que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras la multitud retrocedía, atrapada en un abrazo de horror y asombro, el aire se volvió pesado. «¡Detente!», exigió Nicolás, sintiendo que cada partícula del universo lo llamaba a la acción. ¿Qué significa todo esto? Todo quedó en silencio, y en ese instante de calma, el giro que había deseado durante años se reveló. Sofía, con un brillo en los ojos, con el mismo fuego que ardía en su madre, sacó el dispositivo y pulsó un botón.
Unos números parpadearon en la pantalla. En ese momento, Nicolás supo que todo aquello era un juego cruel. Y de repente, la identidad de su hija no era solo un secreto. Era el fin de un camino y el comienzo de otro. «¿Qué has hecho?», murmuró, mientras la realidad empezaba a fragmentarse de maneras que nunca imaginó. Al mirar a su madre y a su amigo, la verdad completa le atravesó la mente. Ninguna de sus vidas volvía a ser la misma. Sofía, con los ojos llenos de miedo y un destello de valentía, pulsó el botón del dispositivo. Un patrón de luces parpadeó y un sonido agudo resonó como un latido. Nicolás sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz temblorosa, su corazón golpeando con fuerza. La multitud contuvo el aliento, expectante. La pantalla mostraba cifras que se deslizaban, como relojes que contaban cada segundo. «Es un mensaje para ellos. Así, para nosotros», dijo Sofía, su voz más firme de lo que Nicolás esperaba. «Ellos vienen por nosotros, pero hay más en juego». «¿Más? ¿Qué más puede haber? Ahora mismo necesitamos salvarte». Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus pensamientos revoloteaban como abejas inquietas. El rostro de Sofía era una mezcla de determinación y miedo. «Mira, papá», se interrumpió. El cielo pareció oscurecerse aún más con el sonido del helicóptero que giraba. Javier, casi olvidado, se acercó a Nicolás. «No entiendes. Sofía es la clave para...» Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un disparo desgarró el aire. Una figura se abalanzó, cayendo al suelo al lado de Mariana. En un instante, la mezcla de horror detonó. «¡No!». El grito de Nicolás resonó mientras una multitud de sombras se precipitaban hacia ellos. La figura que había caído no era más que una distracción. De entre el humo, un grupo apareció. Eran hombres cubiertos de negro, con rostros ocultos bajo máscaras, avanzando con una decisión escalofriante. «¡Protéjanse!», gritó uno. «¡Nadie se mueve!». Los murmullos estallaron. «¿Quiénes son?». La voz temblorosa de Marta se alzó en medio del caos. La mirada de Nicolás se desvió hacia Sofía. Ellos vienen por la verdad», explicó su hija, con la voz aún firme a pesar del caos. «El trasplante no es un simple procedimiento, es todo un experimento». «¿Experimento?». La incredulidad hinchó su pecho. Sofía continuó. «Nosotros somos parte de algo más grande, no solo familia. Esto es sobre genéticas, sobre pruebas, sobre poder». La intensa revelación hizo eco en su mente. «¿Qué poder?». El aire estaba cargado de tensión. Cada milésima parecía un enfrentamiento a punto de estallar. Nicolás se giró hacia Javier. La confusión reinaba. «No hablemos sobre esto ahora. Sofía está en peligro». La presión aumentó y de repente se oyó otra explosión en la distancia. Un humo negro ascendió al cielo. «¡Atrás!», gritó Javier, su voz ahora llena de pánico. Nicolás sintió que su cuerpo se tensaba, toda su atención enfocada en Sofía. Sofía sujetaba el dispositivo con ambas manos. «No puedo dejar que nos lleven», dijo, aunque cada palabra desgastaba su aliento. Miró a su padre, y en sus ojos se reflejaba una decisión contundente. «Debo contrarrestar lo que planean». «Todo lo que hemos vivido». La luz brilló de nuevo, creando un halo a su alrededor. Los hombres enmascarados se movían con cautela, sus rostros impasibles. Javier se dio cuenta del peligro inminente. «No puedes hacer esto, Sofía». Su voz resonó. «No entiendes que ellos solo esperan ese momento». Pero Sofía no se detuvo. Con un gesto decidido, activó el dispositivo. Las luces irradiaron
y un chasquido resonó en el aire. El clima en la escena cambió, como si todo optara por intentar canalizar el misterio. «¡Detén esto, por favor!», aulló Nicolás, sus manos temblando, cada fibra de su ser deseando proteger a su hija. De repente, una pantalla apareció en el dispositivo, tomando formas de rostros familiares y extraños. Imágenes de sus recuerdos empezaron a girar como si bailaran en un campo de sombras. Allí, entre los rostros, apareció la figura de su abuelo, un hombre que nunca había conocido. «¿Por qué él?», murmuró Nicolás, atrapado entre la confusión y la revelación. Pero esa revelación fue solo el principio. Las imágenes siguieron, haciendo eco de su pasado, proyectando sus mayores secretos. «Todo lo que creías saber sobre tus raíces es un engaño», Sofía gritó con un fervor desafiante. El grito de su madre y la confusión de su hermano se mezclaban en un torbellino. Pero antes de que pudiera asimilar todo, el helicóptero descendió abruptamente, aterrizando sobre la arena. Las puertas se abrieron y una figura robusta, con un aire intimidante, salió. Se acabó el juego. Un ruido ensordecedor interrumpió la escena. La visión se tornó borrosa en un instante. Nicolás se dio cuenta de que todo había estallado. Sofía había abierto una grieta en la realidad que nunca imaginó. La verdad de su historia estaba a punto de ser revelada. ¿Pero a qué precio? Nicolás sintió el estómago revolverse. «¿Qué hemos hecho?». La multitud se debatía entre el horror, la angustia y la confusión. Nadie podía aventurarse a responder. Con el corazón en la garganta, Nicolás miró a Sofía y a su madre, siendo conscientes de que el caos solo acababa de comenzar. ¿Podrían enfrentarse a los recuerdos que habían sido enterrados? ¿Lograrían permanecer unidos en un mundo que parecía amenazarlos a todos? La tormenta ya estaba aquí. El helicóptero, flotando sobre ellos, lanzaba sombra en medio del caos. Nicolás sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si el mundo estuviera a punto de explotar. Sofía, con el dispositivo aún en la mano, miró a su padre, y los ojos de ella parecían grandes y asustados. «¡Hay que correr!», gritó, comenzando a retroceder. Pero el grupo de hombres armados avanzaba, cercando la escena con cada paso. «¡No se muevan!», aulló uno de los enmascarados, su voz cortante como un cuchillo. Nicolás sintió que el miedo escalaba en su pecho, un nudo apretado que no podía ignorar. Marta, Andrés y su madre estaban cerca, pero sus miradas eran de terror. Unos rostros pálidos que ahora reflejaban la confusión. En ese instante, las luces del dispositivo brillaron intensamente. Una melodía empezó a sonar, un ruido que parecía venir de otro mundo. «Esto se pone raro», murmuró Andrés, sus ojos viajando entre el pánico y la incredulidad. Pero nunca imaginó lo que sucedería a continuación. De repente, el día se tornó oscuro, como si un eclipse hubiera cubierto el sol. Nicolás, cegado por la luz reflejada, cubrió sus ojos, y cuando los destellos finalmente se desvanecieron, todo parecía haber cambiado. Los hombres armados ya no eran hostiles. En su lugar, algo más. Aterrador. «¿Qué está pasando?», gritó Javier, observando junto a Nicolás cómo un vórtice se formaba sobre ellos, la tierra girando y tragando todo a su alrededor. La visión ante ellos se tornó surrealista. Siluetas danzantes aparecieron en el aire, como sombras de una tragedia antigua. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se habían arrodillado, otros con los ojos muy abiertos, intentando comprender. Nicolás sintió que el mundo giraba y sus pies ya no tocaban la tierra.
Todo en él se tambaleó. «No», dijo Sofía, entre sollozos. «Por favor, no. Esto no debería estar pasando». Y antes de que Nicolás pudiera responder, un grito desgarrador surgió de su madre. La sangre se heló en sus venas. «¡Mamá!» Era este un nuevo terror, su miedo manifestándose en la voz de Mariana. Nicolás se dio la vuelta. Ella estaba frente a la imagen distorsionada del pasado. «¡No lo entiendes!» «La historia se repite», gritó, su tono furioso, y fue entonces cuando lo vio. En el centro del remolino, la figura de un hombre se alzaba, en sus manos un objeto iridiscente. Era su abuelo, el que creía muerto, la misma esencia del secreto que mantuvieron durante años. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó Nicolás, sintiéndose como un niño desprotegido en una tormenta. Las palabras estaban atrapadas en su garganta. Había algo sacro en el aire, un momento que parecía desafiar toda lógica. Nicolás sintió cómo su cuerpo se congelaba, mientras observaba a su abuelo relucir como un espectro del pasado. «La verdad», gritó, resonando como un trueno. «Sofía es todo lo que queda de nosotros». Esa palabra «nosotros» lo golpeó como un martillo. En ese instante, el vórtice comenzó a cerrar. Todo estaba a punto de terminar. «Que decidas, Nicolás», dijo su abuelo mientras la distancia entre ellos parecía volverse tangible. «Ella no solo es tu hija, ella es tu salvación y tu condena». Con esas palabras, un estallido resonó, y Nicolás se sintió empujado hacia adelante, como si el destino lo estuviera absorbido. Todo lo que conocía se desmoronaba. Las piezas de la historia ya no encajaban. ¿Era posible que la verdad de Sofía pasara de ser un simple trasplante a algo que definía todo lo que había sido su vida? ¿Y si cada dolor, cada lágrima, era parte de un plan mayor? Y en el clímax de la confusión, los enmascarados comenzaron a retroceder, se dispersaron en las sombras, como si algo mucho más importante los llamara. Al sonar de esa alarma, un momento fatídico estalló en el aire. Sofía, con la mirada más feroz que Nicolás jamás había visto, gritó: «No dejaré que un teje de secretos nos defina». Mientras la realidad se fragmentaba a su alrededor y la visión se oscurecía, la palabra secreto se convirtió en un estruendo ensordecedor. Todo lo que había creído saber estaba en juego. Podía, de alguna forma, encontrar el camino de regreso a la luz antes de que la verdad fuera tragada por la oscuridad total. La respuesta a su pregunta se quedó volando en el aire, dejándolos colgando entre la posibilidad y el abismo. El vórtice se estrechó, absorbiendo el caos y el miedo a su alrededor. Nicolás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, que la realidad se deslizaba sin control. «El Ross», su voz resonó con una firmeza inesperada. De repente, el aire se tornó más denso. Sus ojos se encontraron y en ese instante lo entendió todo. La conexión entre ellos iba más allá de la sangre, era un vínculo de esperanza, una llama ardiente que no podría apagarse. «Sofía, por favor», suplicó, pero ella ya había hecho su elección. «Mamá, aguanta», gritó, mientras se lanzaba hacia el centro del vórtice, el dispositivo parpadeando intensamente. Las luces trazaban un camino futurista y el tiempo parecía detenerse. Nicolás deseó correr hacia ella, pero las sombras de los hombres enmascarados se cernían sobre ellos, bloqueando cualquier intento de escape. «No hay tiempo», aulló un desconocido, y las imágenes de aquella figura aterradora se difuminaban con cada segundo. El caos estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos.
En un instante confuso, Javier empujó a Marta detrás de él y las miradas se cruzaron con desesperación. Nicolás vio a su madre deslizarse y con el destello del dispositivo iluminando su rostro, Mariana gritó: «La verdad debe salir a la luz». Las palabras lo atravesaron como un rayo. En medio de tanta confusión, esas palabras resonaron con fuerza. El misterio que había acechado a su familia durante años estaba a punto de ser revelado. Un rugido de miedo se disparó entre la multitud. Todo parecía desmoronarse. Nicolás sintió que su corazón latía violentamente, que cada roce del viento traía consigo un grito ahogado. En ese instante, un silencio sepulcral cubrió todo, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Su mirada se centró en Sofía. «Hazlo, Sofía. ¡Hazlo ahora!». La voz de su abuelo resonó en su mente y, en un acto de valentía, Sofía pulsó el botón del dispositivo. Xelos encapsulante llenó el aire mientras el vórtice se expandía, atrayendo todo con fuerza. La figura de su abuelo brilló por un momento y el eco de su voz, resonante y vivaz, llenó la atmósfera. Es un legado, una conexión que no pueden romper. Cada palabra calaba profundamente en él. Las sombras comenzaron a disolverse, arrastradas por las luces brillantes. «¡Papá, suéltame!», gritó Sofía, su rostro cubierto de determinación. «No voy a dejar que me lleven». A medida que el vórtice se colaboraba a su alrededor, el sonido se convirtió en un howl frenético. Nicolás sintió que un peso sobre sus hombros desaparecía, reemplazado por una sensación de ligereza. Había esperanza, una chispa de luz brillando en medio de la oscuridad. Las sombras comenzaban a desvanecerse, y en medio de ese tumulto, la figura de Mariana se desvanecía. Nicolás sintió una mezcla de tristeza y resignación. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente mientras el vórtice se cerraba. «Siempre estarán contigo». De un momento a otro, todo se iluminó, como si el sol hubiera salido de entre las nubes, y el vórtice finalmente estalló en 1000 colores, disolviendo a los hombres enmascarados. El campo de batalla se transformó en un paisaje brillante, y en la lejanía su abuelo parecía sonreír. Cuando la luz se atenuó, la escena se calmó. Nicolás miró a su alrededor. La multitud estaba atónita. Sofía, con el dispositivo en la mano, respiraba profundo, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de alivio. «¿Lo logramos?», preguntó, su voz vibrante. «Sí, lo hicimos», contestó Nicolás, el nudo en su garganta comenzando a deshacerse. En ese momento, entendió que no solo habían salvado a Sofía, sino que habían liberado a su familia de las sombras que los acechaban. Pero había un vacío en su corazón, una pregunta sin respuesta. «¿Y ahora qué?», murmuró. Sofía lo miró, los ojos llenos de vida, y respondió: «Ahora debemos reconstruir, papá. Debemos unirnos y sanar». La playa, antes llena de caos, se transformó en un escenario de renacimiento. Las olas lamían la orilla, susurrando promesas de un futuro claro. Con un nuevo sentido de esperanza, Nicolás se quedó observando a Sofía, sintiendo que la oscuridad había sido reemplazada por una luz brillante. Mientras los corazones comenzaban a sanar, la vida continuaba. Pero en el aire todavía había preguntas flotantes, misterios por resolver. ¿Cuáles eran las sombras que aún acechaban? Y lo más importante, un denso silencio cubrió a todos. ¿Sería suficiente esta vez? Esa pregunta resonó en él mientras el sol comenzaba a esconderse, dejando un rastro de luz dorada sobre el horizonte. Y antes de que desapareciera por completo,
dejando la incertidumbre total. Nicolás supo que era solo el comienzo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Aplasta el botón me gusta ahora para ayudar enormemente con el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber todo lo que piensas. Y no olvides, comparte. Y